Ya que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal como nos lo han enseñado quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, me pareció también a mí, después de haber investigado todo con exactitud desde los orígenes, escribírtelo por su orden, distinguido Teófilo, para que conozcas la firmeza de las enseñanzas que has recibido. Impulsado por la fuerza del Espíritu, regresó Jesús a Galilea y su fama se extendió por toda la región. Enseñaba en sus sinagogas y era honrado por todos. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el sábado y se levantó para leer. Le entregaron el libro del profeta Isaías y, desenrollando el libro, encontró el pasaje donde está escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Me ha enviado para evangelizar a los pobres, para predicar a los cautivos la redención y devolver la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y promulgar un año de gracia del Señor». Después de enrollar el libro, lo devolvió al ministro y se sentó. Todos en la sinagoga tenían sus ojos puestos en él. Y comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír». Bueno, pues ya hemos escuchado estos dos relatos. El primero es el prólogo, o el comienzo del Evangelio de Lucas, y nos quiere decir con claridad cuál es el motivo, lo que motiva su obra, ¿no? El por qué hace pues lo que está haciendo, por qué escribe el Evangelio, cuál es la razón de ser del Evangelio. Y se basa en lo que ha dicho. Él va a poner por orden, por escrito, diríamos nosotros hoy, todo lo que han contado, todo lo que se transmite oralmente, por tradición oral, que era el modo de transmisión en aquel tiempo, pues de lo que se conocía, de las noticias, de las historias, porque el acceso a la información pues no es como ahora, que lo tenemos todo o en libros o en escrito, o bueno, ahora la gente va a la Wikipedia y ya lo tiene todo ahí. En la antigüedad, sin embargo, tenían una capacidad única de retención, de memorizar, eran capaces de cualquier cosa que tú le digas, recordarla inmediatamente sin necesidad de tener que hacer un esfuerzo memorístico. Hasta hace muy poco la enseñanza memorística formaba parte de la enseñanza, digámoslo así, oficial, ¿no? De la pedagogía oficial, y así era como se aprendía, pues lo típico, lo que siempre se aprende dentro del idioma, el abecedario, las tablas de multiplicar, etcétera, las cosas así fundamentales que deben de aprenderse de memoria. Y entonces, una vez que se había aprendido o que se había adquirido el hábito de memorizar, pues claro, era muy fácil luego recordar cualquier tipo de discurso, cualquier tipo de enseñanza, cualquier tipo de hecho, hacer memoria de él. Y así es como los evangelios primeramente se transmiten oralmente, es decir, se van transmitiendo por medio de conversaciones, por medio de explicaciones, predicaciones. Y dice Lucas: voy a ponerlo todo por orden, porque claro, en cada momento pues uno contaba una cosa. A ver, cuéntanos cuando Jesús estuvo en tal sitio. ¿Y qué pasó cuando fue a Jerusalén? Y entonces, claro, se va contando la historia de Jesús en fragmentos distintos y sin un orden concreto, a lo mejor según la pregunta, según el hecho. ¿Y qué dijo Jesús sobre el matrimonio? Entonces se recordaba lo que había dicho Jesús. ¡Ay, cuéntanos un milagro! Y claro, haría falta un orden en el que todo estuviera muy bien escrito, y eso es lo que hace San Lucas. Primero verifica todas las historias que puede recoger oralmente explicadas, y los va poniendo por escrito en orden. Vamos a poner primero lo del nacimiento, etcétera, todo esto. Luego todo su misión por los pueblos, por Galilea, cuando está en Jerusalén, y finalmente, como no, pues la pasión, muerte y resurrección. Así que este es un poco lo que va a hacer la obra de Lucas, el prólogo, la intención que tiene, ponerlo todo por orden y por escrito todo lo que ha recopilado, todas las fuentes que ha conocido. Es normal que luego a la hora de escribirse los otros evangelios también, que se van escribiendo pues de un modo al mismo tiempo contemporáneo, pues hay algunos que tengan más o menos que otros. Lucas también tiene lo que se conoce una fuente propia, es decir, algo que no cuentan los otros evangelistas, porque a lo mejor ellos no contactaron o no dieron con las personas que contaban estas historias, y entonces pues Lucas las quiere transmitir y quiere ponerlas por escrito. Así que una gran parte del evangelio de Lucas es original, digámoslo así, o transmite tradiciones sobre Jesús que solo contiene este evangelio. El que más tiene tradiciones propias es el de Juan, mientras que Marcos y Mateo tienen una fuente igual o muy parecida que se llama la fuente Q, de fuente en alemán, que significa eso, ¿no? La fuente originaria, la fuente Q, de la cual surgen todos los demás evangelios, ¿no? El relato más o menos organizado de la vida de Jesús.
Así que por una parte, esta es la intención de Lucas, que va a ser el Evangelio que vamos a ir leyendo durante este año. Porque cada año litúrgico, que son 3, el A, el B y el C, y que van cíclicamente sucediéndose el uno al otro, el A sigue, después viene el B, después el C, ahora estamos en el ciclo C, quiere decir que el evangelista protagonista, digámoslo así, en las lecturas de los domingos va a ser Lucas. De tal manera que en 3 años tengamos una panorámica más o menos completa de los 4 evangelios. Pongamos fragmentos de todos ellos para escuchar la versión de Mateo, la de Marcos, la de Lucas y la de Juan. Pues bien, una vez que tenemos claro esto y que se ha recogido por escrito y con orden la tradición oral, Lucas nos comenta la visita de Jesús a la sinagoga de su pueblo, y se pueden sacar muchos detalles. La sinagoga de Nazaret. Sabemos por los otros evangelistas que Jesús visitaba las sinagogas de todos los pueblos a los que iba, y era allí donde principalmente hacía su discurso, lógico. O sea que Jesús se da a conocer en las sinagogas, que eran pues lo que la iglesia es para nosotros. Esa idea un poco rara de que tenemos, de que Jesús iba predicando por las calles, pues no es cierta. No sé dónde la hemos sacado, la hemos sacado de las películas, pero no era así. Jesús predicaba en un primer momento, se presenta en el lugar donde tiene que hacer lo que es la sinagoga, y tomando como pretexto o tomando como pie pues las lecturas que tenían los judíos. Hoy hemos escuchado una de ellas, la de el profeta Isaías. Sale la ceremonia de cómo se hacía la enseñanza en una sinagoga, como había uno que era el maestro, le daban el rollo, porque no había libro, estaban enrollados, desplegaba el rollo, buscaba la cita que quería comentar, la leía en voz alta y la gente se sentaba y ahí hay un largo diálogo, conversación o explicación acerca de lo que se había leído, sobre ese fragmento, fuera de un profeta, etcétera. Así que Jesús hace eso para la sinagoga de su pueblo y todo el mundo está con curiosidad expectante a ver qué va a decir, porque ya lo conocen, es decir, de allí, de toda la vida, saben que ha salido, que ha tenido un contacto con Juan, se ha bautizado, ha vuelto de Judea, Juan está en Judea, está en la otra provincia, empiezan a tener ya noticias de que ha reunido un grupo de discípulos a su alrededor, de que está yendo a la sinagoga de todos los pueblos, toda está la gente curiosa, qué es lo que dice, qué es lo que está haciendo, ¿no? Pues hasta 2 días era carpintero, a ver si nos cuenta de qué va la cosa. Y entonces dice, pues sí, mira, lee la lectura del profeta Isaías en que hablaba de que llegaría un día en que el Espíritu del Señor suscitaría entre los judíos a alguien que anunciaría un año de gracia del Señor. Un año de gracia significa un año de perdón de las culpas, de cancelación de las deudas, de los préstamos, etcétera, ¿no? Era un año, digamos, de liberación de todas las culpas, de todas las deudas, de todo, para empezar de nuevo, ¿no? Que según las escrituras antiguas tenía que hacerse cada 7 años. Se conocía también como año jubilar. A nosotros nos suena también eso, porque lo hemos cogido también para hacer año jubilar de la Santa Cruz de Caravaca, etcétera, ¿no? Quizá abusando mucho del término y de la cosa. Pero significaba eso, un año de gracia del Señor, un año especial, que debía hacerse cada 7 años para que las desigualdades entre los judíos, ricos, pobres, etcétera, no aumentaran con el tiempo. Ellos habían comprendido que el número 7 era un número simbólico significativo, los 7 días de la creación. Entonces, una vez que pasaban 7 años, pues había que reempezar de nuevo, recrear otra vez la situación. Entonces, si alguien por lo que fuera había tenido mala suerte, lo que aparece también en el libro del Génesis, con la historia de José, las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas, pues que pudiera empezar de nuevo y no se viera ya irremisiblemente condenado a la pobreza y a la desgracia, ¿no? Porque ha tenido una serie de años malos. Pero esto queda muy bonito dicho, ¿verdad? Qué bonito, cada 7 años se perdonan las deudas y se acaban los préstamos. En realidad, pues no sé, hace ya bastantes siglos que no se llevaban a la práctica, Ya se funcionaba de otra manera. Ya se funcionaba pues según sus propias leyes más modernas y según la ley del Imperio Romano. Por lo tanto, ya no se aplicaban el año de gracia. Así que dice Jesús que el año de gracia, del que hablaban los profetas, que consistía en algo diferente a ese sistema de devolución de tierras, cancelación de préstamos, etcétera. Ahora he venido, porque el Espíritu del Señor me ha impulsado, y lo he dicho, a anunciar una buena noticia a los pobres, a traer la liberación a los oprimidos, a dar vista a los ciegos, ¿no? A traer la libertad a todos los que son esclavos de cualquier cosa. Dice, pues sí, esa profecía, estamos esperando que se cumpla, y que algún día se lleve a realidad. Dice, pues hoy mismo, eso es lo que yo estoy haciendo,
estabais curiosos para saber por qué me he ido por ahí, qué es lo que estoy haciendo. Pues esto, cumplir esta profecía, que se realiza, que llegue a nosotros hoy esta profecía de la liberación de los oprimidos, de la libertad, del perdón de los pecados, de que los pobres se anuncien alguna noticia, que van a salir de esa situación. Así que eso es lo que voy a hacer yo. El programa, digámoslo así, de lo que va a hacer Jesús en su misión. Y lo anuncia en la sinagoga de su pueblo, donde esperaba, no lo hemos escuchado, pero el relato más largo, esperaba que la gente pues lo aceptara. Y ya que me conocen, imagino que lo entenderán mejor que nadie, pero precisamente por eso fueron donde con más rabia lo rechazaron y donde no aceptaron el que ese hoy hubiera llegado ya. No se lo creía. Eso es lo que pasa. Suele pasar siempre lo mismo. Nunca mejor dicho eso de que nadie es profeta en su tierra. Y ahí ¿no? viene, es que precisamente eso es lo que dice Jesús. Nadie es profeta en su tierra. ¿Por qué? Porque la gente no te cree. La gente no te cree porque cree conocerte. Y cree ya saber qué es lo que va a hacer. Y cree ya saber quién eres. Y por lo tanto, si tú te manifiestas, te revelas como una persona distinta, diferente, con un cambio, pues la gente no se lo cree, no lo aceptan. Pues nadie es profeta en su tierra porque romper, digámoslo así, ese círculo vicioso de los prejuicios, de los juicios previos, de los juicios anteriores a lo que estoy viendo ahora, pues es muy complicado, porque requiere por parte de la gente una visión de la realidad, una capacidad de cambio, pues que no todo el mundo tiene. Hay mucha gente que prefiere conformarse en cómo está. Lo del chiste, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Con lo que como estoy ya me vale. Y Jesús viene revolucionando eso, diciendo, pues no señor, vamos a cambiarlo todo. Va a haber un cambio que va a consistir en una gran liberación que viene de parte de Dios. Y esto no es, y así quiere presentárselo a la gente, no es una idea mía que se me ha ocurrido a mí. Los profetas decían que tenía que ser el Espíritu del Señor quien suscitara a ese Mesías o a esa persona, a ese profeta que realizara este cambio. Así que ese soy yo porque el Espíritu me ha impulsado a ello, como ha dicho el relato. El Espíritu del Señor lo llevó, pero concretamente a su pueblo para que lo dijera allí también. No solo además aldeas de Galilea. Pasado un tiempo, ocurrirá que mucha gente va a escuchar a Jesús. Y no solo va a escucharlo ya en la sinagoga, sino que tiene mucho interés en escucharlo. En cualquier circunstancia le preguntaban que hablara, que siguiera. Y entonces empieza Jesús a predicar en casas. En la casa en la que está, empieza a predicar allí. Y viendo que había muchísima gente en las casas que ya no cabían, pues entonces decide predicar en lugares públicos donde fuera fácil la audición, es decir, donde hubiera buena sonoridad, para entendernos. Por ejemplo, en los valles o en los valles de montaña, donde todos hemos hecho la prueba alguna vez, aunque los que hay en España pues no son exactamente muy propicios para eso quizás en Suiza, en otros lugares sí, pero aquí están menos despejados, pero bueno, que si tú estás en el bosque o en un valle y hablas o gritas, pues se te oye, ¿no? Lo mismo cuando se iban los pastores para que vengan las ovejas, y por lo tanto Jesús hará predicaciones en campo abierto, en valle, y porque así se podrá escuchar muy bien el auditorio, es el efecto anfiteatro, ¿no? Todos sabemos cómo a los romanos hacía que el anfiteatro, hacía una construcción semicircular hacia abajo, en pendiente, bueno, como eran los cines hasta hace bien poco, o los teatros, porque si tú te situabas abajo, ahí donde está el escenario, no necesitabas altavoces para que te escucharan arriba. Y por lo tanto sí que era posible pues, hacer una obra de teatro, o actuar, cantar, lo que fuera, y que te oyera todo el mundo sin los micrófonos que necesitamos nosotros hoy ahora, tener una acústica que imita, los anfiteatros imitan la acústica natural. Así que eso es lo que hacía Jesús, no necesitaba anfiteatro, se ponía en una ladera de la montaña y desde ahí predicaba. Y cuando no había montaña, sino que era un pueblo o una aldea, ¿qué hacía? Lo escuchamos también en los evangelios, se subía a una barca, se retiraba de la orilla, y como generalmente nosotros estamos acostumbrados a imaginar las playas como las hemos hecho ahora, las hemos rellenado de arena y son muy amplias y tal, pero generalmente por la orilla del mar suele ser bastante abrupta, en la mayoría de los lugares hay acantilados, es decir, no es una suave pendiente que llega hasta la orilla, eso por las playas del Caribe. Pero por ejemplo en el lago de Galilea, que es un lago, y hay que pensar también por ejemplo algo parecido a eso que nosotros podamos conocer, porque por aquí lagos pocos, pues los pantanos tienen un borde abrupto, se llega a la orilla y como te resbales te caes y ya está. Pues entonces si tú te subes en una barca
Y a la gente que está en la ladera, que desciende hacia el lago, en este caso el de Galilea, pues le puede hablar y hace el mismo efecto acústico que el de un anfiteatro o el de un valle. Y por eso Jesús empezará a predicar fuera de las sinagogas, porque la gente quiere escucharle, la gente iba a buscarlo para escucharlo. Y lo repiten muchas veces los evangelistas. Por eso Jesús va adaptando el espacio y el sitio donde va haciendo sus predicaciones. Aunque comienza, no tiene que empezar pues en la sinagoga, donde se reúne la gente más o menos religiosa, que supone Jesús que estará más interesados que otros, digámoslo así, ya que usted viene aquí a la iglesia, ya que usted viene aquí a la sinagoga todas las semanas, como nos ha dicho el evangelista, los sábados, como era su costumbre, todos los sábados, pues imagino que estaréis más, que conocéis a los profetas y todo eso, pues seguro que lo entendéis mejor que nadie, pero no, resulta que, pues eso, incluso entre la gente religiosa siempre se encuentra uno, gente más cerril, no sé cómo decirlo, o gente más cerrada que va a lo suyo y punto, y no le interesa o no quiere saber nada. Yo vengo aquí y aquí que nadie me trastorne, yo paso aquí mi tiempo, luego vuelvo y a mí que no me cuenten. Y ha venido aquí a decirnos ahora que hay que empezar un año de gracia y tal, y liberación y no sé cuánto, y abrir los ojos de los ciegos. Pues sí, yo ya lo tengo todo muy claro, yo no tengo que ver nada más, ¿no? Pues un poco eso, la resistencia que suele haber al cambio. Así que Jesús no engaña. Desde el principio viene a operar una transformación, a realizar en nosotros un cambio, a convertir nuestros años en un año de gracia. Por eso viene muy bien que ahora a principios de año pues recordemos este evangelio, que es uno de los comienzos de Jesús, como nos lo cuenta Lucas, y pensemos que también para nosotros este año puede ser un año de gracia. ¿Por qué no? Solo hay que pensar la cantidad de cosas de las que necesitamos ser opresiones, como le llama el evangelio, aquello que nos oprime, aquello que nos aplasta un poco y que no sabemos cómo liberarnos, aquel peso que llevamos encima, arrastrando de otros años, de otras circunstancias, como conseguir la libertad. O como aquella cosa que no acabamos de ver clara, aquella ceguera que tenemos, que nos impide ver la realidad, pues se nos caiga la venda de los ojos y veamos con claridad qué es lo que tenemos que hacer. O que, como dice también respecto a los paralíticos, los enfermos, tullidos, etcétera, cualquier tipo de impedimento físico que me impide actuar, pues de una vez por todas se remueva aquel impedimento que me impide hacer lo que tantas veces me he propuesto. Es decir, ese acto de voluntad que tengo que hacer para remover de una vez por todas un obstáculo. Venga, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, pues para dejar de fumar, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Requiere, pues, salir de esa parálisis que me impide el hacerlo. ¿Qué te lo impide? Nada. Te impide que quieras y que tengas la fuerza de voluntad de hacerlo. Dice el Señor, pues vamos a comenzar un año de gracia y conmigo, con el Espíritu del Señor, con el Espíritu de Dios, podréis hacerlo porque yo he venido a traeros eso. Yo he venido a daros la fuerza para poder realizarlo. De hecho, la palabra fuerza, cuando nos la comunican los evangelistas, y como Jesús hablaba de la palabra fuerza, pues nosotros la fuerza es eso, fuerza, tengo mucha fuerza. Curiosamente, en la antigüedad, esa fuerza se dice con la palabra dinamis. De ahí vienen todas las derivaciones de esa palabra griega, dinámica, dinámico, en fin, significa algo que tiene fuerza y que se mueve por sí solo. Y es una traducción de la palabra energía, que también es griega y que nosotros también la utilizamos tal cual en griego, energía, pues casi igual, y que significa lo mismo, fuerza o poder para hacer algo, que se comunica, que se transmite, que recibes. Una cosa es el movimiento que uno hace y otro el poder o la fuerza que lo impulsa, ¿no? La electricidad que mueve esa cosa. Pues tanto energía como fuerza son sinónimos en la enseñanza de Jesús de la palabra espíritu. El espíritu que viene de Dios es energía, es dinámica, es fuerza. Todo eso. Por eso cuando dice yo voy a daros el Espíritu Santo, los que le oían entendían perfectamente, porque ya lo había explicado antes, he venido a daros la fuerza, el poder, la energía, la capacidad de llevar a cabo todo esto. Así que Jesús no decía simplemente hay que dejar de fumar, sino que te dice, además te voy a dar yo la fuerza de voluntad para que puedas hacerlo. Y quien quiera, pues comienza para él un año especial, un año de gracia, porque es un año de liberación. Pon ahí todo lo que quieras. Ay, Señor, eso de dejar de fumar es una tontería, podría decir alguno.
yo tengo un problema muy grave, a mí esto, ¿qué me va a servir? Pues yo tengo esta cuestión, dice, pues precisamente esa es la fuerza que yo he venido a dar. Yo no he venido a liberaros de pequeñas cosas sin importancia, del azúcar, no. Yo lo que vengo es a hacer un cambio a la persona. De aquellas cosas que en tu persona tienen que cambiar de un modo definitivo, que tú te has dado cuenta, tienes que darte cuenta. Tienes que pensar, tienes que reflexionar. Por eso Jesús decía, conviértete, cambia de mentalidad, piensa, medita, reflexiona, qué es lo que tienes que cambiar de tu actitudes, de tu forma de vivir, qué es dónde está, qué es lo que el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor debe cambiar en ti. Tú tienes que estar abierto a recibirlo. Por eso también todos los evangelistas nos habían dicho que cuando Jesús se bautiza se manifiesta el Espíritu de Dios actuando en Jesús por medio de ese símbolo de la paloma, ¿no?, que desciende. Así que Jesús predica y da trigo, así como quien dice, propone un cambio y nos dice cómo y nos da los instrumentos para realizarlo. Solo requiere de parte de nosotros el que sepamos aprovecharlo. Una azada no va a acabar el hoyo. El que tú tengas el campo, el que tengas agua, el que tengas las semillas, el que tengas el tractor, la azada, que lo tengas todo, eso no va a hacer que se cultive. Vas a tener que hacerlo. Y Jesús viene a decir, ya no puedes poner excusas, te lo he dado todo. Tienes tus instrumentos, las herramientas, tienes la semilla, la palabra que yo siembro, lo que va, el fruto que tiene que salir, tienes el agua, que es el espíritu que yo te doy, que siempre lo comparaba con el agua pura, con el agua que viene de Dios, no el torrente que va al corazón y lo cambia. Tienes todo esto. Así que si no sale nada y esto sigue siendo un barbecho inútil y una tierra inhóspita, es porque tú no quieres. A ver si te convenzo, a ver si consigo, como dirían hoy los modernos, motivarte a que de una vez por todas te decidas. Y Jesús era muy inteligente y sabía que hay muchas cosas que no podemos hacer nosotros por nosotros mismos, que nos gustaría, pero que necesitamos, como cuando somos niños y adolescentes, necesitamos un tutor, maestro, padre, como quieras llamar, que te impulse, amigo, discípulo, lo que sea, que te impulse a hacerlo, porque con la ayuda de otros es más fácil que uno cumpla, digámoslo así, sus compromisos. Si alguien quiere dejar de fumar, lo mejor que puede hacer es que se busque a alguien que le ayude a eso, porque si no, no, y que esté encima y que para que pueda mantener compromiso por sí solo. En edad de debilidad no puede, se encuentra sin eso, pues hay alguien que le diga, pues esto. Pues dice Jesús, pues también, eso es así. Nosotros también tenemos un padre, un tutor, un maestro, un amigo, que va a estar encima de nosotros y para ayudarnos a poder hacerlo, porque nosotros solos no podemos. Y además tenemos también el grupo o la compañía de los discípulos. Y si implica a tu familia en esto, es decir, si haces que los que están contigo, tus amigos, tu familia, tu mujer, tu hijo, participen de lo mismo, entonces mucho mejor, entonces va a ser un cambio para todos. Por eso Jesús desde el principio hace un grupo de personas que van a su alrededor, que van haciendo lo mismo, para que no vayan solos cada uno. Incluso cuando lo manda a hacer una misión determinada, siempre lo manda de 2 en 2, para que nadie vaya solo ahí a lo loco y sienta a alguien que le ayude en el momento, se ayuda el uno al otro, fundamental. Y que sea una comunidad de personas que caminan en la misma dirección, que tienen el mismo objetivo, que tienen muy claro lo que quieren hacer y por tanto pues se ayudan unos a otros a progresar. Eso es por lo que la fe siempre se ha transmitido en familia. Es decir, que mejor que si tus padres, pues los padres a los hijos a los padres, los amigos, son todo eso, te ayuda. Porque querer hacerlo tú solo es imposible. Pero yo solo con el Señor y con la energía y la fuerza que me da, puedo, sí. Puedes, si eres un héroe. Es decir, si eres una persona con una gran fuerza de voluntad, ¿sí? Si tienes una visión muy clara, si no te dejas endemoniar, es decir, dejar conducir por malos espíritus, mentiras, por engaños, si no te engañas a ti mismo muchas veces, que es lo que nos pasa, que nos engañamos a nosotros mismos y no queremos ver. Mira que nos lo dicen a veces la gente, que nos da generalmente consejos malos, pero a veces dicen la verdad. Cuando no son interesados, generalmente los consejos suelen ser interesados, pero cuando no es interesado, que es de verdad, que te dicen, oye, mira, que no te das cuenta que tal, pues no sé por qué, pues no lo vemos. Siempre decimos, pues no será para tanto, pues tal, pues no me habrán entendido, pues no sé qué, pues no son... Y no lo acabamos de ver hasta que a lo mejor ya nos caímos del burro y nos damos cuenta, madre mía, si es lo que me decían, ¿no? Ahora me di cuenta. Por eso necesitamos a alguien que nos abra los ojos continuamente. Y necesitamos siempre esa tensión
de abrir los ojos, tener claridad de las cosas, de cómo son, para que podamos hacerlo. Y para eso está la Iglesia, el grupo de los discípulos, y está pues las actividades que hacemos en la Iglesia para eso. Desde la catequesis de adultos, ya el lunes que viene otra vez retomamos, y así como lo que hicimos ayer, que comenzamos una serie de charlas que vamos a hacer en torno a la celebración del centenario, del primer centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. Y ayer ya planteamos, y también haremos aquí también alguna sección para ir retomando las ideas que vayamos explicando allí en la Iglesia los lunes, de ¿por qué hacemos esto? A ver, ¿para qué celebrar el centenario de algo? Esto es como quinto centenario de descubrimiento de América o como el tercer centenario del Quijote, cosas de ese tipo, ¿no? Bueno, pues aquí lo que celebramos, sí, es el centenario de que un grupo de españoles hace 100 años exactamente, en 1919, decidió erigir una imagen del Corazón de Jesús en el centro de España, en el centro de la península ibérica, que es el Cerro de los Ángeles, que está en Getafe, y de consagrar a España, es decir, decirle a Cristo que entregarle a España al Señor para que reine Él, reinaré en España, pone debajo, y no reinen otros. Es curioso que a veces este tipo de actos simbólicos, actos tal, se han seguido de un modo entusiasta por las personas con las que va en contra. A mí siempre me resulta paradigmático, me resulta curioso que precisamente que colocando en el centro de un país una imagen de un rey extranjero, digámoslo de esta manera, diferente, fuera el mismo rey de España el que fuera a consagrar aquello, ¿no? En este caso fue Alfonso XIII. Pero no me extraña porque debido pues, a la falta de inteligencia, a los borbones que han demostrado a lo largo de los siglos, pues no me extraña que fuera tan tonto como para querer sumarse el primero él voy a consagrar mi país al que pone reinaré en España. Podríamos haber puesto a alguien debajo con un graffiti en vez de ti, ¿no? Y oye, y a lo mejor lo habría entendido mejor, ¿no? Así que los cristianos, los católicos que promueven eso, tenían esa intención oculta o clara, que quien lo quiere ver lo ve y quien no es que es tonto, de que efectivamente no queremos dejarnos reinar ni gobernar por nadie que no sea Cristo. Ni monarquía, ni república, ni nada. Porque para nosotros el criterio esencial, lo que reina en nuestra vida es Cristo y su palabra, su fuerza y su poder. Porque es el único que puede cambiarnos. Los regímenes políticos, los sistemas sociales en los que nosotros vivimos a lo largo de los siglos, no nos cambian. Al contrario, nos afectan profundamente y nos hacen más mal que bien. Y no nos dan ningún espíritu, ni ningún corazón, ni ninguna fuerza, ni ninguna dinámica. Solo Jesús puede darnos eso. Por eso nosotros preferimos el reinado de Cristo, sea cual sea el sistema político, etcétera, etcétera, que reine en la sociedad, ya sea el Imperio Romano, como la India, o una monarquía constitucional, o lo que fuese, porque estamos por encima de todo eso. El grupo de los discípulos de Jesús es precisamente un año de gracia continuado, un año de liberación. Nos liberamos también incluso de aquellos que quieren gobernarnos por encima de nuestras propias decisiones y de nuestras propias acciones, y que por supuesto no pueden cambiarnos. El modo que tienen los sistemas sociales de cambiar a la gente es por medio de leyes, a golpe de leyes en la cabeza, pum, leyes y multas, ley y multas, ley y multas. Piensan que así se puede cambiar a la gente. Y entonces vamos a poner la multa a la gente por aparcar. A veces aquí la gente no aparca. Cuando no esté el municipal, la gente aparcará. ¿Por qué? Porque no se arregla el problema. Y el problema no es aparcar, es que no hay sitio donde aparcar. Ese es nuestro problema. Danos un sitio donde aparquemos y no hará falta ni leyes ni multas. Pues Jesús lo que hace es eso, darnos el sitio. Hace lo que otros no hacen, ¿no? Lo que quieren cambiar a golpe de ideología o a golpe de decretos o de leyes. Por eso el cristiano proclama que en él reina Cristo. Y que tiene un padrino, digámoslo así, un compañero, un amigo, Dios, nuestro Padre, es él el que nos va a dar la fuerza y que va a acompañarnos para que finalmente acabemos de dejar de fumar, así como quien dice. Es decir, cumplamos nuestros propósitos, porque no vamos solos. Y ahí está la compañía de los hermanos que nos lo recuerda continuamente. Para eso está la misa cada domingo, a celebrar a Cristo el viviente, el Señor resucitado, el único Rey y Señor de la historia, y no hay otro que permanece a lo largo de los siglos, y el único el que merece pena dar toda nuestra adoración y toda nuestra vida. Porque pues los reyes de este mundo cambian. Ya está. Y hoy, pues nada, sacamos la banderita y saludamos, y mañana puede haber un cambio, cualquiera sabe qué, y adiós. Pues adiós, marche usted en paz, como vino, porque nosotros no estamos aquí para eso, sino estamos para el que
permanezca estable, el que reine en nuestras vidas y nos da la capacidad de cambiarla desde dentro. No a golpes de leyes ni de multas, sino dándonos fuerza, energía y poder para transformarnos en lo que realmente nos importa. Todo lo que hemos dicho antes, nos saque de nuestra parálisis, nos dé una claridad de visión de lo que tenemos que hacer, dejemos de estar ciegos, sepamos tomar nuestras propias decisiones y sepamos conducirnos y vivir en la compañía de la familia, de la propia, de la de los hijos de Dios. Esto es lo que Jesús proclamó en Nazaret. Y bueno, pues hubo gente que le pareció bien, pero una gran mayoría que le era demasiado radical, un cambio excesivo, ¿no? Uy, es que pone en duda todo lo que hay, tampoco hay que ser tan exagerado. Porque Jesús, pues el que quiera, que me siga, y el que no, que siga como está. Jesús nunca obligó a nadie a seguirlo, pero tampoco se dejó pisotear, en el sentido de que decidieron echarlo de la sinagoga y apartarlo del lugar, y él nos dice, concluye el capítulo, que es muy largo, nosotros hemos puesto solo un fragmento, diciendo que él se abrió paso y pasó en medio de ellos. Digo, vosotros dejadme a mí pasar, vamos a ver. No os gusta, allá vosotros, pero de aquí no me voy a echar. Es decir, está en mi casa, está en mi tierra, está en mi sitio y yo hago lo que creo conveniente. Sí, fue todo el tumulto de echarlo y fue capaz de imponerse y hacerse paso, y abrirse paso. Así que quitarse de en medio, que voy. Y pasó por en medio. Pues eso también tenemos que hacer nosotros. Por mucho que nos quieran empujar, oye, mira, si a ti no te gusta lo que yo hago, o lo que digo, o lo que pienso, o cómo vivo, me parece muy bien. Pero dejadme vivir de este modo, porque yo lo creo. Como lo creo, no voy a tener por qué plegarme a tu exigencia, aunque seáis mayoría ahora mismo, ¿no? Y efectivamente, en el momento ese, Jesús era el minoritario, era él y 3 o 4, ¿no? Frente a 300, 400, sin embargo, se abre paso. Conforme la gente va dándose cuenta de que va en serio, entonces se va uniendo más grupos de discípulos. Ese paso del darse cuenta de que esto va en serio, lo necesitamos todos, Porque puede ser que seamos más o menos creyentes, más o menos practicantes, por fiestas, por navidades, por tal y cual. O sea, que dentro de lo que cabe, no es que seamos unos discípulos de Jesús más o menos, pero nos falta el darnos cuenta, esto que acabamos de decir, de que esto va en serio. Y a todo el mundo le llega en la vida ese momento, no sé cuándo. Te puede llegar en cualquier momento, cuando te confirmas, o cuando te casas, o cuando, yo qué sé, una comunión. Llega un momento que te das cuenta que dices, madre mía, esto hay que tomárselo en serio. No es que no me lo haya tomado en serio hasta ahora, pero no le da la importancia que se merecía, porque no acababa yo de ver que esto pues tuviera importancia, éxito, tal, pues como todo el mundo hace lo contrario, pero ahora veo que efectivamente Jesús abre paso. Es decir, que al final hay que abrir ese paso. Y hay que imponerse, hay que pasar y hay que decidirse. Y a todo llega ese momento de iluminación, no sé cómo llamarlo. En el Evangelio aparece como la transfiguración, ¿no? Esa gran iluminación en la que están los 3 discípulos y dicen, madre mía, es que esto... Y dice Jesús, esto va a terminar en la cruz. Va a hacer... Entonces lo ven clarísimamente y dice, claro que sí. ¿Esto va en serio? Así que no podemos ya echarnos atrás. ¿Y quién tiene ese momento de conversión, iluminación, llámalo como quieras, de claridad? Es el que se convierte en un verdadero discípulo, y además en un discípulo auténtico y sosegado y normal. Porque a mí estos discípulos de Semana Santa me ponen un poco así en los pelos de punta. Pues claro, un discípulo que sigue a Jesús, que se abre paso entre las circunstancias de la vida, es algo normal y cotidiano, por lo tanto, como es normal y cotidiano todos los días, pues es una cosa muy pacífica y normal, natural. Esto sale solo, ya está. Voy aquí, para allá, hago esto, lo otro, y no me hace falta que me digan, tiene usted que venir el domingo, tiene usted que tener. Pero que de repente venga la tromba, venga, tal, una semana que parece que se va a caer el mundo, y al día siguiente nada, pues vaya discípulo. Es decir, no, prefiero una cosa que sea más prolongada en el tiempo, más tranquila, más normal, más natural, y luego, pues, si uno quiere tener sus momentos de exaltación, ¿por qué no? Pues se pueden tener. Pues eso es lo que vamos a hacer nosotros. Esa es la otra razón que decíamos ayer acerca del por qué se quiso hacer este monumento y esta consagración a España del Sagrado Corazón. Es para hacer una exaltación pública y notoria de nuestra confianza en el poder de Cristo como Señor de la historia. Porque él podría decir, ¿pueden ustedes hacer eso sin necesidad de poner ninguna estatua? Pues efectivamente, claro que sí, que no hay ninguna necesidad de poner ninguna estatua, pero es que no les dio la gana de ponerla y punto, para que se viera qué pasa, Porque de vez en cuando también está bien decir, pues mira, tenemos aquí un arranque, vamos a poner un S. En Murcia, la ola esta llegó en
en 1926, que fue cuando se erigió el Cristo en Monteagudo. Viene un poco también a seguir esta idea, ¿no? Si no te gusta Cristo en Monteagudo, allá tú, pero que sepas que hay un grupo de personas, murcianos como tú, que piensan que toda su huerta, toda la vega de Murcia y todo su río y todo su esta tiene que estar bendecida por el Señor, y como signo que quieren esa bendición ponen una imagen de Jesús bendiciendo, punto. Que a ti no te gusta, pues pon en otra montaña un demonio, o lo que te dé la gana. No, claro, en ese sentido tiene esa doble, digamos, repercusión pública. El ver que hay unas personas que proclaman a Cristo como su Rey y Señor y que se consagran a Él y deciden ponerlo Él como el primero, y segundo, que los demás vean que hemos hecho esto. Ahí está, para que lo veas. Pues no es como nosotros concebimos que hace Jesús con nosotros. Bendecir y imponer su reino de libertad, lo que hemos escuchado, su gracia para todo el que quiera libremente seguirle. Así que ahí estamos en eso. Ya seguiremos un poco profundizando en todas estas cuestiones. Yo creo que viene muy bien. Ya iremos hablando de actos futuros que vamos a preparar y demás. Y a ver si hacemos también una excursión a Madrid, una cosa para visitar monumentos, etcétera, otras cosas, otros lugares, otra basílica, en Valladolid, la Basílica de Gran Promesa. Incluso me estoy hasta planteando, fíjate, que esto, en fin, es ya una conversión profunda mía, hasta ir a la otra. En España hay 3 grandes lugares consagrados al corazón de Jesús. Uno es esta Cerro de los Ángeles en Madrid, el otro es la Basílica de la Gran Promesa en Valladolid, y el otro es en otra ciudad muy importante, vaya por Dios. ¿Cuál podrá ser? Es Barcelona, el Tibidabo, la Basílica del Sagrado Corazón en el Tibidabo. Y estoy hablando hasta ir al Tibidabo, oye tú, mira, para que veas que lo que importa es Cristo. No importan ni las lenguas, ni las nacionalidades, ni los rollos esos, ¿no? En ese sentido hubo también en Barcelona y en Cataluña personas que quisieron también consagrar España y consagrar, por lo tanto, su región, provincia y ciudad al mismo Cristo que se había hecho en Madrid, en Valladolid y en muchos lugares. Allí está en Barcelona, también el lugar más alto de Barcelona, la Basílica del Tibidabo, con su Cristo arriba. El que no haya ido nunca allí sufre un impacto poderoso cuando va la primera vez, porque aparte de que el lugar es precioso, la montaña, etcétera, la basílica está en lo alto, se ve de la autopista y toda esta historia, y cuando llega a la basílica te encuentras que debido a esta capacidad de negocio que tienen los catalanes, que lo aprovechan todo, ¿no? En eso hay que decirlo, que así hay pegado a la puerta, pared con pared, a la basílica, un parque de atracciones del Tibidabo. Y tú dices, madre mía, ¿no? Estás ahí en la puerta de la basílica y cuando vas a sacar la foto te sale un sapito loco de esos que va saltando al lado porque está justo al lado de la puerta. Pero yo creo que el Tibidabo se conoce más por el parque de atracciones que por la basílica. Sí, ¿verdad? ¿No? Es un parque de atracciones, digámoslo así, pues de los de antes, de los años 80, ¿no? Se llama Tibidabo de la Baeza, y el parque era un Tívoli de esos. Había en Málaga y tal, de esos que son de atracciones para niños más o menos asequibles, ¿no? No es un Por Aventura ni un Terra Mítica, pues sino un parque de atracciones más bien típico y tópico, ¿no? Cochecitos de choque, sapitos locos de esos que saltan para arriba y poco más, ¿no? Carruseles de toda la vida. Justo, tendré a brujas y poco más, ¿no? Pero me resultó muy chocante eso, ¿eh? Digo, madre mía, los españoles, la capacidad que tenemos de... como va por aquí la línea, la raya de mi terreno, yo aquí edifico y llego hasta mi punta, ¿no? En otros lugares suelen respetar, digamos, un poco más el entorno del espacio sagrado y eso, para que haya un poco de silencio y demás, todas esas cosas, quede más bonito, el monte más natural, ¿no? Ahí nada, ahí el 3%, allí hasta donde llega la linde, así lo cojo, Pero bueno, también se aprende, ¿no? Ahí se ve cómo es la idiosincrasia, pues, de cada pueblo. Pero aún así, si no me equivoco, creo que incluso el Sagrado Corazón del Tibidabo se erigió antes que el de Madrid. O sea que hasta en eso hay que decir que fueron más católicos que los propios madrileños, que los propios españoles. Pero veremos. Lo de Madrid seguro. Lo de Barcelona nos lo pensaremos, ¿no? Está en el aire. También, o el gran lugar que sería ya el viaje por antonomasia, que a mí más me gustaría, o el sitio que más vale la pena visitar, sería el Sacré-Cœur del Montmartre, ¿no? Ese se erigió también mucho antes, en 1800 y pico, en París. Oh, París, ¿verdad? Qué maravilla. Eso también sería otro lugar genial para ir, o Paray-le-Monial, que es el lugar de las apariciones, a Santa María Margarita del Sagrado Corazón, que está en el centro de Francia, que es también un lugar precioso,
todo muy verde, todo, pues esas cosas, ¿no? Que no tenemos aquí agua verde, basílicas, iglesias, castillos, todo eso, que da mucho